Buenísimo. Hola a todos. Gracias Nacho por invitarme y a los organizadores. Yo les voy a contar algo un poco distinto, más relacionado con agricultura, pero es interesante porque la empresa arrancó haciendo cosas para ciudades y después terminamos haciendo cosas para agricultura. Entonces, por ahí puedo contar también un poco de lo otro. Básicamente, Dimaxion es una empresa que arranqué yo con otro socio. Yo estudié acá economía y después hice la maestría de Data Mining en la UBA, en Exactas, en el 2013. Todavía no era un tema tan de moda como ahora, pero éramos, éramos 15 alumnos en mi camada y la última camada hubo como 60, o sea, evidentemente un tema de experto de interés. Eh, y bueno, yo hice mi tesis de mapeo de asentamientos informales usando imágenes satelitales. Un poco mi idea era, yo había visto que había trabajaba en una empresa en un portal de real estate llamado Property, con zona prop, pero tema de datos abiertos y demás que me había interesado. Y bueno, una de las cosas que en un momento empezamos a ver era dónde estaban ubicados los asentamientos y ver ciertas cosas relacionadas. Y cuando fui a buscar un mapa, encontré que no había ningún mapa, estoy hablando del año 2014, 2015, principio de 2015. No había nada. Había solo un mapa de la ONG Techo que cubría solo unas provincias, seis ciudades capitales de Argentina y nada más. Entonces digo, che, ¿por qué no? Si yo, ingenuamente, ¿por qué no existe este dato, un catastro de este dato? ¿No? Como hay catastro de miles de cosas, ¿por qué no hay dato de esto? Y ahí me fui metiendo y dije, y bueno, al final del cuento, la gente de la ONG dijo, somos una ONG, no tenemos dinero. Eh, y el Estado tiene el mapa, pero por algún motivo no está público el mapa. Entonces, ahí lo que hice yo es, bueno, ok, mis incentivos iban más por el lado de hacer una tesis, no voy a mentir, pero, y hacer una tesis de datos es complicado, porque si no tenés, es complicado acceder a datos públicos que sean interesantes, con un nivel de resolución interesante como para hacer algo. Entonces, eh, ¿cómo es? Bueno, ahí hice un algoritmo que agarraba imágenes satelitales y de un año y predecía en periodos subsiguientes para ir viendo el crecimiento. ¿Tá? Eh, y con eso, con esa tecnología en mente, arrancó esta empresa básicamente para intentar entender cómo usar esa tecnología para cosas de imágenes satelitales, pero en general. Eh, entonces arrancamos con ciudades, hicimos trabajos. Ahí nuestro cliente era siempre el gobierno, o era el BID, o el Banco Mundial, etcétera, UNICEF. Y ahí con ellos lo que estuvimos haciendo fueron trabajos de mapeo de asentamientos en 7 países de Latinoamérica, hicimos mapeo de uso del suelo, crecimiento de uso del suelo en ciudades, dinámica más bien de interés. O sea, me acuerdo que hicimos un trabajo acá en el año 2018 con la Secretaría de Hábitat de Nación para lo que era entender cómo habían ido cambiando los usos del suelo en los 34 aglomerados más grandes de Argentina, usando imágenes de la CONAE. Eh, pero después la empresa fue terminando, fuimos empezando a hacer cosas para el agro, ahora les cuento un poco qué, y medio que para armar un negocio viable nos convenía más trabajar con empresas de agro, era más recurrente, más predecible, que esperar a contratos, que sea un proyecto con alguna entidad gubernamental o con algún banco de desarrollo, demás. Son entidades muy grandes, lentas, tienen sus temas. Trabajar con empresas tampoco es la panacea, también tiene sus problemas, pero a veces empresas muy grandes, no sé, como Bayer, son casi igual de grandes que un Estado y tienen las mismas trabas, pero de cualquier modo uno avanza. Puede avanzar un poco más tarde. La compañía, esto fue en el 2018 que arrancamos, la compañía fue adquirida el año pasado por una empresa de genética de soja, que era cliente nuestro, y ahí es donde yo arranqué la presentación. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando, o sea, la empresa continúa de manera independiente, pero haciendo productos 100% enfocados en el agro. ¿Ok? La dinámica, la parte de las ciudades la dejamos. Ahora, gran parte de la tecnología que hemos desarrollado para el tema de ciudades quedó de código abierto, open source, por lo cual quedó, o sea, en cierto modo lo que hicimos que quedó dando vueltas, no quedó en un cajón. Entonces, actualmente la empresa tiene, para resumirlo, tenemos un equipo de ciencia de datos, un equipo de agrónomos y un equipo comercial en Estados Unidos. Y lo que hacemos es desarrollar productos que van desde analizar los lotes de producción hasta agrupaciones de lotes, regiones. Entonces, tenemos clientes desde empresas de producción en Argentina como Cresur, Managro, Adeco, hasta empresas como Bunge que quieren saber
cuántas superficies se sembró, cuántos almacenó en silobolsas y demás. Entonces, nuestro enfoque es bottom-up. Analizamos los lotes, podemos trabajar intralote y después de ahí trabajar a nivel regional. Y ahí involucramos un montón de algoritmos espaciales, que creo que es un poco el foco de este watch. El equipo nuestro es muy técnico, digamos, diría que somos desarrolladores de software, agrónomos y data scientists, así funciona. Y yendo ya a lo ultra técnico, digamos, tenemos un stack de cómputo relacionado a Google Cloud, donde usamos herramientas de base de datos como BigQuery. Nuestras dos fuentes de datos son datos de imágenes satelitales, datos raster y datos vectoriales. Datos vectoriales puede ser el mapa que sale de una cosechadora, el archivo de prescripción que se mete de una sembradora, hasta los departamentos que publica el IGN en Argentina, que se publican el IBGE en Brasil, en USDA de Estados Unidos. Son diferentes tipos de agrupaciones. En definitiva es raster, vectorial y alguna que otra tabla. A veces en general las empresas de producción tienen el mapa de cosecha. El mapa de cosecha es un archivo vectorial de puntos, pero a veces no, a veces pesan con una balanza. Entonces es diferente un poco el formato. Tenemos entonces parte de. Acá dice alguien para admitir en la sala. Yo lo admito. Entonces, tenemos stack de cómputo, parte de eso también es de código abierto. Trabajamos con Google Cloud y un poco, digo, la idea acá son los Jupyter Notebooks que usamos, poder correrlos en paralelo y poder instanciar el Jupyter Notebook sin hacer demasiado lío con tener un montón de máquinas prendidas, sino que más bien optimizamos el costo de esa manera a partir de. Vamos, el foco eminente en esto es un data science, de ciencia de datos. Entonces, si tuviéramos que aprender una máquina por cada proyecto que trabaja una persona de ciencia de datos, sería un gasto de cómputo infernal, que lo hemos tenido. Entonces, se redujo todo a, ellos quieren hacer un análisis, lo hacen local, en una área muy chiquitita, y después progresivamente lo ponen lanzando en la nube, lanzando el trabajo, eso se prende la máquina, se ejecuta, da resultados, se apaga y sigue. Entonces, de esa manera fuimos utilizando el costo y nada, menciono esto más porque parte de eso está de código abierto. Y después la fuente de datos. Fuente de datos, no pasó el slide, pasó. Usamos imágenes satelitales, alta resolución, media, baja, y genera las bajas para lo que es análisis regional y de agro y demás. También se usan drones. También hemos consumido imágenes más bien de fotografías. Ese robot que está ahí arriba en el campo es un robot que va pasando y se llama fenología, lo que calcula. Tiene fotos, tiene una cámara con diferentes espectros de la luz, entonces tiene infrarrojo, temperatura, además, que permite capturar información a nivel de la hoja, si quiere. Y después trabajamos también con datos, o sea, esos son datos más bien raster. Trabajamos con datos de sensores, electroconductividad del suelo, humedad, estaciones meteorológicas, mapa de cosecha, mapa de siembra, además, y datos climáticos. El agro tiene gran dependencia de lo que pasa con el clima, entonces también trabajamos con eso. Y sobre eso hacemos modelos. O sea, tenemos, en particular lo tenemos empaquetados en dos herramientas llamadas Goodseed y Optimus. Goodseed es para lo que es toma de nota a campo, Optimus es para lo que es la parte de analítica. Y todo lo que está ahí se resume dentro de eso. Entonces, les quiero contar un poco la parte técnica de los algoritmos que usamos, para contar un poco. Digamos, lo dividí en lo que es regional. Como les decía antes, nuestro enfoque es dentro del lote, el lote y agrupaciones de lotes. Pueden ser zonas, pues una localidad, un departamento, una provincia, un país. Entonces, dentro del lote, lo que hacemos es, les traje tres casos: limpieza de mapa de cosecha, consolidación de datos. Cuando me refiero a consolidaciones, juntar imágenes satélite, NDVI, con los sensores, con datos climáticos y todo eso, toda esa ensalada que me quede en una tabla. Y después la parte de prácticas de manejo. Entonces, respecto del mapa de cosecha, trato de ser lo más sencillo que hay. Ustedes se imaginan, no sé si alguien ha estado en el campo un día de cosecha, pero básicamente puede ser una o varias máquinas pasando por el campo. Esas máquinas, dentro de todo sofisticadas, tienen un sensor. Ese sensor lo que hace es, tiene un GPS que va tomando puntos, y después la máquina lo que va haciendo es, a medida que va trillando el campo, todo lo que entra lo va pesando, ¿está bien? Entonces vos tenés para cada punto GPS que toma,
eh, el peso, digamos, la materia que ingresó a la máquina. ¿Ok? Si bien es discreto, tenés miles de puntos. Entonces, hasta se puede pensar como continuo. De hecho, una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, acá ven, no sé si se ve muy claro, pero estas rayas que tiene y demás son todas las pasadas que hace, como el circuito que hace. Entonces, eso se traduce después en un mapa de puntos, que le diría que se puede pensar como continuo. Y lo que se hace ahí es trabajar en limpiar los outliers, para outliers del tipo que es calibrar la balanza de máquina. Puede ser outliers en el sentido de los bordes del lote, donde no hay producción, que cualquier cosa, como medio, le llama como un área de maniobra, ¿no? Donde tiene que maniobrar para poder seguir trabajando. O incluso la escala. Problemas peores que hay, problemas de logística, por ejemplo, en Brasil las ventanas de siembra tienen que ser muy precisas, o sea, llueve y tienes que sembrar. Y si te perdiste un día, perdiste mucha plata de rendimiento. Entonces, diría que en Brasil están cosechando y al otro día están sembrando, que es muy rápido eso, entonces cosechan con muchas máquinas, no cosechan con una, cosechan con varias. Entonces, ¿qué pasa? A veces las máquinas son del mismo proveedor, no son del mismo modelo, no tienen el mismo software, entonces el dato es distinto, distinta unidad de medida, distinto calibre y demás. Entonces todo eso uno lo tiene que corregir estadísticamente y pasa de distribuciones, como se ve acá, súper, no me acuerdo la palabra estadística como era, pero digamos, bastante concentrada en un punto, a algo un poco más simétrico. ¿Está bien? Pasaste de una gama a una. Ponele algo de ese estilo, por limpieza de datos. Si usas el dato crudo como estaba, no iba a funcionar. ¿Está bien? Entonces, el dato de rendimiento es clave y tiene hasta una complejidad de tipo operativa. Pero una vez que uno normaliza, puede hacer análisis sobre eso. De hecho, uno puede hacer análisis de imágenes, de correlación de imágenes satelitales con datos de rendimiento. No funciona muy bien, pero se puede hacer. Después le quería contar lo que es, o sea, de hecho, este es uno de los inputs que entra dentro de lo que es la consolidación de datos. Pero ahí la consolidación de datos es peor, porque vos cuando tenés, por ejemplo, un análisis con sensores, a veces el sensor es un par de estacas, con un par, dos, cuatro o seis estacas a lo largo del campo, en 100 hectáreas, y ahí está frito, porque todo lo continuo y lo denso que era el otro dataset de puntos, acá no tenés nada. ¿Está bien? Pero es un dato súper relevante y es un dato que no hace falta poner una estaca al lado de la otra. Es bastante representativo en parte de los lotes. Entonces lo que hacemos ahí es trazar una grilla y esa grilla nos permite, por ejemplo, dentro de la grilla, imagínense una grilla no sé, de 10 por 10 metros, hacer un análisis más de todos los puntos de rendimiento que caen dentro de la celda, no sé, tomar la mediana. Ahora, dentro de lo que es datos de sensores, ahí no se puede tomar una mediana porque tenés puntos aislados. Ahí lo que hacemos son técnicas de interpolación como Kriging para entender cómo interpolar ese dato y pasarlo de nuevo de un mapa discreto a un mapa continuo. ¿Sí? Eso, cuanto más puntos uno tiene, mejor, pero bueno, a veces está muy dependiente del negocio, pero son datos muy importantes. O sea, a veces el rendimiento, uno puede ver, si quiere entender los factores condicionantes de rendimiento, el clima seguro, pero seguramente también el suelo, también altimetría, y es un suelo arenoso, tiene potasio, etcétera. Entonces, si un campo invirtió dinero, no hay mapas públicos de esto, si un campo invirtió dinero en medir, y aparte esto digamos, los cultivos consumen estos nutrientes del suelo, entonces uno tiene que hacer prácticas, se recomienda hacer prácticas para regenerarlo. Entonces, entender el nivel que tienen la composición de materia orgánica del suelo permite de ese modo entender un condicionante del rendimiento. ¿Ok? Entonces, para hacer ese análisis, digo, tengo un mapa de cosecha, me permite entender el pasado. Ahora, para entender el futuro, el presente y el futuro, tengo que usar datos de este tipo de sensores. Y la manera estadística que hacemos para poder soñar un mapa casi continuo con algo súper discreto es una celda y usar Kriging para interpolar. Cuanto más datos, mejor. Y si no, bueno, tenemos carga. ¿Está bien? También se usa la altimetría con el modelo digital de elevación, que no son imágenes satelitales. ¿Qué mal ahora? No, no, perfecto. No, yo por ver si había alguien en la sala esperando. Ok. Eh, y después estos problemas, ¿no? Porque a veces una imagen satelital piensa que es la de Google, pero por ejemplo en Brasil tenés nubes todo el año, hay partes de Brasil del norte, sobre todo Mato Grosso, tenés nubes mucho tiempo, entonces tenés que usar un radar, y el radar es muchísimo más complicado. A lo que voy es que es una ensalada de datos geoespaciales
que uno tiene que juntar de cierta manera para seguir, digamos, al cliente, a la empresa de producción, a la empresa que quiere probar un producto biológico en el campo, nada de esto le interesa. Le interesa saber que lo haces, pues como que, bueno, estás haciendo lo nuevo, lo que quiero apostar, pero en el fondo es arreglate, básicamente. Eh, y es interesante la industria porque es una industria que es por ciclos. O sea, vos tenés, pensemos solo en Argentina para simplificar, en el norte se puede pasar con un espejo. Vos en Argentina tenés que en el invierno siembran trigo, lo cosechan en diciembre, en primavera, si querés, siembran soja, maíz, la cosechan en el verano, y en el medio tenés tiempos muertos. ¿Está bien? Entonces, si vos querés probar algo, una campaña que va a implicar en un resultado del año siguiente, tenés que esperar un año para ver el resultado de lo que vos escribiste, de la recomendación que viste. Y es un montón de años. Entonces los ciclos de venta se vuelven más largos, los ciclos técnicos se vuelven largos de probar, pero es lo que es, no va a cambiar. Entonces uno tiene que, es parte del negocio, entender a veces cómo hacer las cosas más rápido para poder probar dentro de la campaña y no esperar que se pase. Y todo esto redunda en el armado de esta grilla con datos de diferentes fuentes, rendimiento, sensores y demás. Termina básicamente en entender en lo que se llama prácticas de agricultura de precisión, entender que el campo no es una sábana homogénea, sino que tiene zonas con diferente rendimiento, diferente productividad. Y si el productor, digo productor, pero no sé, puede ser un chacarero de 100 hectáreas o puede ser una empresa de producción de 100.000 hectáreas, la idea es la misma. Si la persona tiene el campo y piensa el campo como una sábana homogénea y aplica la misma cantidad de semillas, la misma cantidad de fertilizante, etcétera, podría estar dejando plata arriba de la mesa, porque si ellos entendieran que tienen zonas de mayor rendimiento, zonas de mayor productividad, zona de productividad media, zona de productividad baja, podrían hacer prácticas, sembrar más densidad de semillas, sembrar menos densidad de semillas, aplicar menos fertilizante, aplicar más fertilizante, podrían con eso aumentar. Estamos hablando de márgenes chiquitos, pero en escala tiene sentido. 1%, 2%, 3 puntos el rendimiento, pero en una operación de 100.000 hectáreas es muy poco. Entonces, eh, la idea nuestra y la filosofía nuestra viene en que con datos uno podría tener un análisis más preciso de cómo es la productividad del campo en cada centímetro del campo y en cada hectárea, si se quiere, y entender eso, cómo nos puede ayudar el dato para hacer ganar más dinero. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Ahora, estos tipos de... Yo tengo, no, obviamente, como decía antes, no existen datos públicos de esto, ni loco, y la verdad que no todos los productores hacen esto. Diría que ni siquiera, no es 80-20 ni loco, muchísimo menos. 20-80. Entonces, al final, lo único masivo que uno tiene son imágenes satelitales, un modelo el dato de altimetría, y te diría que para de contar. Ahora, uno puede ambientar el lote, puede saber la zona de productividad del lote y entender la variabilidad del rendimiento intralote en función de las imágenes satelitales, con muchísimo más error, pero vos tenés una imagen satelital pública cada 10 días más o menos. Entonces vos podés ir viendo la serie de tiempo de cómo hay un índice llamado NDVI que te permite ver el vigor del cultivo. Entonces vos podés ver el vigor del cultivo a lo largo del tiempo, hay datos desde los 2000 más o menos, entonces podés tener una buena serie de tiempo del lote y en función de eso podés hacer un análisis más o menos preciso de esto, ¿está bien? Y hacerlo masivo. Y cuando lo hacemos masivo pasa la otra parte de las cosas que hacemos, que es ya la parte más de Machine Learning, no tanto de estadística, que es, ok, si yo tengo un bodoque, un conjunto de imágenes, y tengo los perímetros de los lotes, también el perímetro de los lotes los puedo ver por los caminos, así que tengo, tengo ubicación, qué se sembró en ese lote en los últimos años, uno puede armar un algoritmo para predecir, para entender qué se está sembrando ahora, entender en qué fecha se sembró, y luego empezar a hacer análisis predictivo para adelante. ¿Está bien? Por ejemplo, ver si hay unas prácticas recomendadas que no se recomienda hacer soja todo el tiempo, sino que se recomienda ir intercalando con otros cultivos para cargar el suelo de nutrientes y demás. Se llama rotación de cultivo. Entonces, a las empresas les interesa eso. Les interesa del lado de la sustentabilidad. Empresas donde dicen, bueno, yo no voy a invertir más, yo no voy a comprar más, por ejemplo, en Nestlé, yo no voy a comprar más cacao que venga de área deforestada, o en Europa, yo no voy a comprar más soja que venga de área deforestada, desmontada.
Entonces uno puede entender si el lote que, por ejemplo, si uno detecta un lote, detecta un uso del suelo agrícola, entender si ese lote fue previamente desmontado. Y esas empresas saben que ahí no van a comprar lo que venga de. ¿Está bien? En Brasil también hay unos temas, acá también, pero en Brasil más, que obviamente con satélite no se pueden detectar, pero el tema de mano de obra esclava, población indígena, además, como ellos contratan a la certificadora y se cubren de que no van a comprar insumos que vengan de ahí. Si ustedes ven las cápsulas de café de Nestlé, les dice que esto viene de un área regenerada, y todo verde, el packaging, y bueno, y va por ese lado. Y es verdad. ¿Vamos? Puede conferir, es verdad. Es que conferir. Eso, la aclaración que hacen es verdad, o sea, no están mintiendo. Te diría que no sé si están mintiendo, si alguien descubre que están mintiendo, lo sancionarían. Eso quizá podría pasar. Nestlé no hace eso en sí, tiene un departamento. El caso de Nestlé que yo conozco es, ellos como empresa global tienen la misma política para lo que es desde tambo hasta cultivo. Entonces lo que hacen es tienen un marco de políticas y luego contratan certificadoras que se dedican a eso. No van tan profundo, hay empresas. Nosotros, por ejemplo, le podemos dar datos. Entonces, para darles un ejemplo, y con esto cierro, de análisis regionales que hacemos, de áreas masivas, por ejemplo, entender el rendimiento en toda Argentina, en Brasil. Entonces, ahí yo ya no tengo el dato de potasio en el suelo de todo Brasil, no existe, no está. Pero sí tengo imágenes satelitales, tengo información de qué cultivo se siembra más en cada lugar, qué genética de qué cultivo se siembra en cada lugar. Eso es importante porque la genética, bueno, puedes poner la misma semilla en el norte de Argentina que en Tres Arroyos. Es otra temperatura, otra cantidad de sol que les da, otra cantidad de energía, entonces tenés que poner algo específico que funcione para ahí. Entonces, sabiendo eso, o sea, tenemos una buena base de datos de todo eso, qué tipo de genética se aplica, rendimientos históricos y demás. Y con eso, por ejemplo, intentamos predecir el rendimiento en kilogramos por hectárea en estas áreas masivas. ¿Ven? Esto ya no le interesa a una empresa de producción, si no le interesa, por ejemplo, a una empresa que hace trading, le interesa a una empresa de finanzas, le puede interesar a un gobierno. ¿Ves? Como que el dato primitivo es el mismo, pero el consumidor a diferente escala, a otra escala es otro. ¿Ok? Y después otra caso en Argentina, por ejemplo, lo que hacemos es mapear silobolsas. Entonces, yo sé dónde están las bolsas, sé que cultivo en el campo antes de que aparezca la bolsa. A partir del largo de la bolsa puedo inferir el volumen con cierto nivel de error y de esa manera estimar cuánto he guardado. Y eso para una empresa que hace trading, acopio y vende el grano, o coloca el grano afuera, es básicamente el dato de oferta. ¿Ok? Entonces, piensen que son datos que son súper oscuros, tienen un incentivo a no ser declarado, hay un montón de cosas en el medio, de contrabando, hay de todo. Entonces, las empresas, si no recurren a cosas de ciencia de datos, o sea, tienen dos alternativas: o recorren todo el campo, es un trabajo más de muchas personas en terreno, que creo que lo hacen, pero también compran informes externos y datos externos para entender cómo se machea, ¿no? Y digo, por ahí una empresa puede tener operación en Argentina, pero es más complicado tener operación en Argentina, Paraguay o Bolivia. Entonces necesitan comprar algo remoto. ¿Venden esta información a la FIP también? No. FIP dice que lo tiene, entonces. Nunca, yo creo que siempre está plata siempre sale. No creo que la FIP jamás venga a un privado para hacer eso. Me parece que lo van a querer, por filosofía, lo van a querer hacer ellos. No sé cómo lo hacen. El único que hacen lo hacen con Google. ¿Quién sabrá? No, nosotros trabajamos B2B solo con empresas. Con el Estado trabajamos con sea parte de ciudades y ya. Y bueno, solo para dar un poco yo te lo conté un poco piensen que a veces almacenar las imágenes y todo eso puede tardar 26 horas, se tarda más o menos yo quiero contar todas las silobolsas de Argentina, más o menos tarda 26 horas en obtener los datos, solamente el dato crudo, armar el modelo, se detecta las bolsas, detecta el cultivo, otras 140 horas, y el reporte sale en 3 horas, ¿está bien? Es un trabajo que estamos todo el tiempo intentando optimizar, todo esto de laburo lo hace una sola persona, entonces, pero al principio lo hacían 5, fuimos optimizando en el tiempo. Y de nuevo, parte de estrategia bottom-up, de tener el dato adentro del lote, y después ir agregándolo. ¿Está bien? Y el hilo conductor de todo eso es usar técnicas de ciencia de datos para poder hacerlo escalable y preciso, si no, no habría manera. Ahora, dicho esto, no dejamos de todos los años contratar un servicio de una persona que al azar
muestré más o menos 1000, no sé, 1000, 5000 puntos de lotes distribuidos en Argentina, distribuidos en Brasil, y nos dice lo que vio. O sea, no es que hicimos un modelo una vez, no lo tocamos nunca más, sino que todos los años lo vamos revisando que no se esté cayendo el modelo, que no sé, puede pasar que la imagen satelital venga distinta, puede pasar que haya ocurrido algún fenómeno meteorológico que cambió el color del suelo, no sé, cualquier cosa. Entonces, todos los años, y mismo el cultivo a veces se siembra en fechas distintas por un tema climático. Si han visto la noticia, cuando llovió hace poco, dijeron, bueno, cambió un poco el humor y van a sembrar soja. Entonces, cuando van a sembrar llueve, siembran el otro día. Entonces, eso hace que el cultivo tenga otro patrón temporal. Entonces, todos los años compramos datos de terreno, se pusieron con una camioneta y un GPS, punto. Lo que hacemos es alimentar el modelo que tenemos para que revisar si nos está cayendo la accuracy y volver a reentrenar. Y pues con esta cierro, ¿sí? Algunas de las cosas que hacemos están de código abierto, más trabajo de la época anterior. Acá, por ejemplo, hemos hecho un análisis de mapeo de basurales a cielo abierto. Entonces detectamos incluso el escape tiraban metano, la salida de metano y demás. Y también habíamos hecho cosas relacionadas con lo que era uso del suelo, más que nada. ¿Está bien? Ahora es interesante porque gente que se acercó a trabajar con son herramientas libres, la gente se te acerca y dice, che, quiero usar tu herramienta para algo. Y por ejemplo, hay un chico que me acuerdo que usó nuestra herramienta para mapear, detectar lotes vacíos en Pilar. Pero bueno, la misma tecnología, simplemente él tenía otro dataset y lo usó para otra cosa. Y eso. Ahí no sé.